Las manos temblorosas de Manuel cavaban la tierra para el roble cuando reconoció en los ojos de su nuevo patrón al niño que había abandonado 40 años atrás, sintiendo cómo su pasado y presente colisionaban con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El sudor frío recorría su espalda mientras luchaba por mantener la compostura, sabiendo que cada palada de tierra lo acercaba a una verdad que podría destruirlo o redimirlo para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando Manuel González, con sus 72 años a cuestas, ajustó su vieja gorra y tomó el autobús que lo llevaría a su nuevo empleo. Sus manos, curtidas por décadas trabajando la tierra, sostenían una pequeña mochila con sus escasas pertenencias, un termo con café, un sándwich envuelto en papel y una desgastada libreta donde anotaba los nombres de plantas y fechas de siembra. Manuel había sido jardinero toda su vida. Desde los 15 años, cuando su padre le enseñó a distinguir la textura perfecta de la tierra fértil con solo un puñado entre los dedos. Ahora, en el ocaso de su existencia, seguía dependiendo de esas manos para sobrevivir. El autobús se detuvo con un chirrido y Manuel descendió en una parada situada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Se acomodó la camisa a cuadros, demasiado grande para su cuerpo ahora encogido por los años, y comenzó a caminar por la acera inmaculada. Las mansiones se sucedían una tras otra, cada una más ostentosa que la anterior, con jardines perfectamente cuidados que hacían que Manuel sintiera una mezcla de admiración profesional y resentimiento. Número 47, Colinas del Bosque, murmuró para sí mismo, repasando la dirección que le había dado la agencia de empleo. A sus años, conseguir trabajo era casi un milagro, y cuando lo llamaron para ofrecerle el puesto de jardinero en una de las propiedades más lujosas de la zona, no lo pensó dos veces. Al llegar frente a una imponente reja negra, se detuvo. La mansión que se alzaba al final del camino de grava era impresionante. 3 pisos de arquitectura moderna combinada con toques clásicos, ventanales enormes que reflejaban el amanecer y un jardín que, a simple vista, necesitaba una mano experta con urgencia. Manuel presionó el botón del intercomunicador y esperó, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa. «¿Quién es?», respondió una voz femenina. «Buenos días, soy Manuel González, el nuevo jardinero. Me envía a la agencia Nuevos Horizontes». Hubo un zumbido y la reja comenzó a abrirse lentamente. Manuel avanzó por el camino de grava, observando con ojo crítico los arbustos descuidados y el césped que necesitaba un corte urgente. Parecía que la propiedad había estado sin mantenimiento por meses. Una mujer de mediana edad, vestida con uniforme de ama de llaves, lo esperaba en la entrada principal. «Buenos días, señor González. Soy Carmen, el ama de llaves. El señor Rivero lo está esperando en el estudio. Por favor, sígame». Manuel la siguió al interior de la mansión, sintiendo inmediatamente fuera de lugar. Sus botas gastadas dejaban leves marcas en el mármol inmaculado y su ropa sencilla contrastaba con los lujosos muebles y obras de arte que adornaban cada habitación. «Espere aquí, por favor», indicó Carmen, señalando un sofá en un elegante recibidor. «Iré a avisar al señor Rivero que ha llegado». Mientras esperaba, Manuel no pudo evitar observar las fotografías enmarcadas sobre una mesa cercana. En ellas aparecía un hombre joven, de unos 40 años, en diferentes escenarios de éxito, recibiendo premios en la portada de revistas de negocios, estrechando manos con figuras importantes. «Alejandro Rivero, el empresario del año», decía uno de los titulares. «Señor González», llamó Carmen regresando al recibidor, «el señor Rivero lo recibirá ahora».
El estudio era una habitación amplia con estanterías llenas de libros hasta el techo y un enorme escritorio de madera oscura frente a un ventanal que daba al jardín trasero. De pie junto a la ventana, dándole la espalda, estaba un hombre alto vestido con un impecable traje gris. «Buenos días, señor González», dijo el hombre, sin voltearse todavía. «Agradezco que haya podido venir tan temprano». Había algo en su voz que hizo que Manuel sintiera un escalofrío inexplicable, como un eco distante de algo familiar. «Buenos días, señor. Estoy a sus órdenes», respondió Manuel, apretando nerviosamente su gorra entre las manos. Cuando Alejandro Rivero se giró para enfrentarlo, Manuel pudo ver a un hombre en la flor de su vida profesional, rostro de facciones definidas, cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos oscuros y penetrantes que parecían evaluar todo con precisión. Pero lo que más impactó a Manuel fue la sensación de que esos ojos le resultaban dolorosamente familiares. «He revisado su currículum, señor González. 57 años de experiencia como jardinero, impresionante», comentó Rivero, señalando una carpeta sobre su escritorio. «Justo lo que necesito para rescatar el jardín de esta propiedad. Como puede ver, ha estado bastante descuidado desde que la compré hace 3 meses». «Sí, señor. Noté que hay mucho trabajo por hacer», respondió Manuel, recuperando algo de confianza al hablar de su oficio. «Con su permiso, podría empezar por hacer un inventario de las plantas existentes y desarrollar un plan de recuperación». Alejandro asintió satisfecho. «Excelente. Me gusta su iniciativa, pero hay un proyecto especial que quiero que comencemos de inmediato». Hizo una pausa, mirando hacia el jardín. «Quiero plantar un árbol». Manuel asintió. «Por supuesto, señor. ¿Qué tipo de árbol tiene en mente?» «Un roble», respondió Alejandro sin vacilar. «Uno que pueda crecer fuerte y vivir muchos años». «Buena elección, señor. Los robles son árboles nobles con raíces profundas. Pueden vivir cientos de años con el cuidado adecuado». Algo cambió en la expresión de Alejandro, una sombra momentánea que cruzó su rostro. «Raíces profundas. Sí, eso es justamente lo que busco». Manuel sintió otra vez esa inexplicable incomodidad. Había algo en este hombre, en su mirada, que le resultaba perturbador, como si en algún rincón olvidado de su memoria hubiera algo importante que no lograba recordar. «Empezaremos esta tarde», declaró Alejandro. «Ya he elegido el lugar perfecto, en el centro del jardín trasero. Carmen le mostrará dónde están las herramientas y todo lo que necesite». «Como usted diga, señor». Mientras seguía a Carmen hacia el cobertizo de herramientas, Manuel no podía sacudirse la sensación de que algo importante se estaba desarrollando, algo que iba mucho más allá de plantar un simple árbol. En el cobertizo, Carmen le entregó las llaves y le mostró el equipamiento disponible. Todo era nuevo, de primera calidad, todavía con etiquetas. «El señor Rivero compró todo esto hace una semana», explicó Carmen. Parecía muy entusiasmado con la idea de contratar un jardinero. «¿El señor Rivero vive solo?», preguntó Manuel, mientras examinaba las herramientas. Carmen dudó un momento antes de responder. «Sí, completamente solo. Nunca habla de familia. Está dedicado a sus negocios día y noche». Hizo una pausa. «Es un buen hombre, pero hay una tristeza en él, como si buscara algo que no puede encontrar». Las palabras de Carmen resonaron en Manuel mientras comenzaba a explorar el jardín. Mientras caminaba entre los arbustos descuidados, no podía evitar pensar en su propia vida, en sus propias búsquedas inconclusas y en los fantasmas que lo perseguían desde hacía 40 años. Sin saberlo, tanto él como su nuevo patrón compartían un vacío que ninguna fortuna podía llenar, un vacío que tenía sus raíces en una decisión tomada 4 décadas atrás,
cuando un joven asustado decidió abandonar a su familia en busca de un futuro que nunca encontró. Esa tarde, tal como había prometido, Alejandro Rivero regresó al jardín vestido con un elegante traje oscuro que contrastaba fuertemente con la ropa desgastada de Manuel. Traía consigo un pequeño sobre blanco que guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta antes de aproximarse al jardinero. ¿Ha revisado el lugar que le indiqué, señor González?, preguntó Alejandro, con las manos en los bolsillos mientras observaba el centro del jardín. Manuel asintió, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Había pasado la mañana evaluando el terreno, analizando la composición del suelo y la exposición al sol. Sí, señor, es un buen lugar para un roble. Tiene espacio suficiente para crecer sin obstáculos, buena tierra y la cantidad adecuada de sol. Manuel hizo una pausa, como dudando si continuar. Pero debo decirle que un roble tarda muchos años en alcanzar su esplendor. Tal vez prefiera otro tipo de árbol, uno que... No, interrumpió Alejandro con firmeza. Quiero un roble, y no me importa cuánto tarde en crecer. Algunas cosas valiosas requieren tiempo y paciencia. Había algo en la manera en que Alejandro pronunció esas palabras que hizo que Manuel lo mirara con más atención. Detrás de esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo, Manuel creyó vislumbrar una sombra de algo más profundo, más doloroso. «Como usted diga, señor», respondió Manuel volviendo a su tono profesional. «He preparado todo para comenzar. Podemos ir al vivero a elegir un ejemplar joven y trasplantarlo hoy mismo». «No será necesario», dijo Alejandro. «Ya me he encargado de eso. Llegará en cualquier momento». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de un vehículo en la entrada principal captó la atención de ambos hombres. Un camión de transporte especializado en árboles apareció por el lateral de la mansión. Dos hombres descendieron y abrieron la parte trasera, donde se encontraba un roble joven pero ya formado, de aproximadamente 3 metros de altura, con sus raíces cuidadosamente protegidas. Manuel no pudo ocultar su sorpresa. «Es un ejemplar magnífico, señor. Debe haberle costado una fortuna». Alejandro no respondió, limitándose a dar instrucciones a los transportistas para que llevaran el árbol hasta el punto exacto que había seleccionado. Mientras los hombres trabajaban, Manuel notó que Alejandro sacaba el sobre blanco de su chaqueta y lo contemplaba brevemente antes de volver a guardarlo. «¿Puedo preguntarle por qué es tan importante este árbol para usted, señor Rivero?», se atrevió a preguntar Manuel. Alejandro permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Digamos que es una forma de honrar algo que perdí hace mucho tiempo», respondió finalmente. ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión que cambió toda su vida, señor González? Una de esas decisiones que, sin importar cuánto éxito o dinero acumule después, siempre lo persigue. Las palabras golpearon a Manuel como un puñetazo invisible. Por supuesto que lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. «Sí, señor», respondió casi en un susurro. «Conozco ese tipo de decisiones». Algo en la respuesta de Manuel pareció captar el interés de Alejandro, quien lo miró con más atención, como si intentara descifrar un enigma oculto en el rostro arrugado del anciano. «¿Sabe? Este terreno me costó millones», comentó Alejandro, cambiando aparentemente de tema. «Podría haber comprado cualquier mansión ya construida, pero quería este lugar específicamente. Pasé 3 años negociando con el anterior propietario hasta que finalmente accedió a vender». Manuel escuchaba, intrigado por este giro en la conversación. «Pero lo más curioso», continuó Alejandro, «es que apenas pasé una noche aquí después de comprarla. Viajo constantemente por negocios. Tengo propiedades en 4 países diferentes. Y sin embargo sentí que tenía que tener esta casa,
este terreno. A veces los lugares nos llaman Señor, comentó Manuel, como si tuvieran algo que decirnos. Alejandro lo miró con sorpresa, como si no esperara ese tipo de reflexión de un simple jardinero. Exactamente, señor González, como si tuvieran algo que decirnos. Hizo una pausa y añadió, ¿sabe qué había aquí antes de que construyeran esta mansión? Manuel negó con la cabeza. Un pequeño conjunto de casas para trabajadores, explicó Alejandro. Viviendas modestas para empleados de la antigua fábrica textil que cerró hace 30 años. Mi investigador privado encontró los planos originales. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Una de esas casas tenía el número 27, exactamente donde ahora plantaremos este roble. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El número 27, la casa donde había vivido con Teresa y el pequeño Alejandro, su hijo de apenas 3 años, antes de abandonarlos una madrugada de abril hace 4 décadas. No podía ser coincidencia, era imposible. ¿Se encuentra bien, señor González? Parece que ha visto un fantasma, comentó Alejandro notando su palidez. Estoy bien, señor, respondió Manuel, forzando una sonrisa. Solo un pequeño mareo. A mi edad el calor a veces afecta. Los transportistas terminaron de colocar el árbol en posición y se marcharon tras recibir instrucciones de Alejandro. Ahora solo quedaban los 2 hombres frente al roble, que esperaba ser plantado en su nuevo hogar. Quiero que lo hagamos nosotros mismos, dijo Alejandro, quitándose la chaqueta y arremangándose la camisa, revelando un reloj que debía costar más que todo lo que Manuel había ganado en su vida. Usted y yo. Manuel asintió, incapaz de articular palabras. Su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas. ¿Era posible que este hombre, este millonario exitoso, fuera su Alejandro? El niño que había abandonado para buscar fortuna en el norte, prometiendo regresar pronto con dinero suficiente para darles una vida mejor. Promesas que nunca cumplió, porque encontró trabajo en una mina, conoció a otra mujer, tuvo otros hijos, y la vergüenza lo mantuvo alejado, año tras año, hasta que fue demasiado tarde para volver. ¿Por dónde empezamos, señor González? La voz de Alejandro lo devolvió al presente. Primero debemos cavar un hoyo suficientemente amplio para las raíces, explicó Manuel, recuperando su rol profesional. Luego preparar la tierra con abono especial para que el árbol tenga los nutrientes necesarios durante sus primeros meses aquí. Trabajaron juntos durante la siguiente hora. Manuel cavando con experiencia, Alejandro ayudando torpemente pero con entusiasmo. A pesar de la diferencia de edad y posición social, había algo natural en su colaboración, como si sus movimientos encajaran en una danza silenciosa, largamente ensayada. En un momento, mientras Manuel aflojaba la tierra alrededor de las raíces del árbol, Alejandro preguntó casualmente, ¿tiene familia, señor González? La pala se detuvo por un instante en las manos de Manuel. Tuve una esposa y un hijo, respondió después de una pausa. Hace mucho tiempo. ¿Qué le sucedió? Manuel continuó cavando, evitando la mirada inquisitiva de su empleador. Los dejé. Fue el error más grande de mi vida. El silencio que siguió pesaba más que todas las palabras no dichas entre ellos. Finalmente, Alejandro habló de nuevo. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Mi madre nos crió sola, a mí y a la niña, que llevaba en su vientre cuando él se fue. Manuel sintió que su corazón se detenía. La pala casi se le cae de las manos. Lo siento mucho. Fue todo lo que pudo decir, su voz apenas audible. Mi madre murió hace 5 años, continuó Alejandro, ayudando a Manuel a colocar el árbol en su nueva posición. Cáncer. Hasta su último día esperó que él regresara. Nunca lo hizo.
Algunas personas cometen errores imperdonables, murmuró Manuel, sintiendo que cada palabra quemaba su garganta. ¿Sabe qué es lo más extraño, señor González?, dijo Alejandro mientras ambos comenzaban a rellenar el hoyo con tierra fresca. A pesar de todo, nunca pude odiarlo completamente. Mi madre siempre decía que él nos amaba, pero que tenía demonios que no supo enfrentar. Manuel trabajaba mecánicamente ahora, su mente lejos, perdida en el pasado, en la imagen de Teresa sosteniendo al pequeño Alejandro en brazos, despidiéndolo aquella madrugada con la promesa de que pronto estarían juntos de nuevo. El atardecer comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados y anaranjados cuando terminaron de plantar el roble. Manuel dio los últimos toques, asegurándose de que el árbol quedara perfectamente recto y estable. «Debemos colocar estos soportes temporales», explicó Manuel, mostrándole a Alejandro unas varas de madera. Lo ayudarán a mantenerse firme hasta que sus raíces se establezcan completamente en su nuevo hogar. Alejandro asintió, observando con atención cada movimiento del anciano jardinero. Sus manos, notó, eran sorprendentemente similares. Los mismos dedos largos, la misma forma de las uñas. Un detalle insignificante que, sin embargo, le provocó una extraña sensación de familiaridad. «¿Cuánto tiempo necesitará estos soportes?», preguntó Alejandro. «Al menos 1 año», respondió Manuel. «Las raíces deben afianzarse bien para que pueda sostenerse por sí mismo ante los vientos fuertes». «Como los niños», murmuró Alejandro, casi para sí mismo. «Necesitan apoyo hasta que pueden valerse solos». Manuel sintió una punzada de culpa, pero mantuvo su rostro impasible. «Así es, señor. Aunque algunos árboles, como algunos niños, son más fuertes de lo que creemos. Sobreviven incluso cuando les falta el soporte que merecen». Sus miradas se cruzaron por un instante, y Manuel tuvo la inquietante sensación de estar mirando a un reflejo más joven de sí mismo. Los mismos ojos oscuros y profundos, la misma forma del mentón. Desvió la mirada rápidamente, aterrado ante la posibilidad de que Alejandro notara lo mismo. «Hay algo más que debemos hacer», dijo Alejandro, sacando finalmente el sobre blanco de su chaqueta. «Una tradición personal». Abrió el sobre con cuidado y extrajo una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. La sostuvo un momento, contemplándola con una mezcla de nostalgia y dolor, antes de mostrársela a Manuel. El corazón del anciano se detuvo por un instante. En la imagen, borrosa y descolorida, aparecía una mujer joven sonriendo a la cámara mientras sostenía a un niño pequeño en brazos. Teresa y el pequeño Alejandro, su esposa y su hijo. «Mi madre y yo», explicó Alejandro sin notar la palidez repentina de Manuel. «Esta foto fue tomada justo aquí, frente a nuestra antigua casa, poco antes de que mi padre nos abandonara». Manuel extendió una mano temblorosa para tocar la fotografía, pero se detuvo a medio camino, temeroso de que el contacto con ese pasado pudiera delatarlo. «Es una hermosa familia», logró articular, con la voz quebrada por la emoción. «Era lo único que teníamos cuando él se fue», continuó Alejandro. «Esta fotografía, mi madre la guardó toda su vida como un tesoro». Hizo una pausa, respirando profundamente. Siempre me contaba historias sobre él, cómo se conocieron, cómo era antes de que los problemas lo consumieran. Insistía en que no lo juzgara. «Su madre suena como una mujer extraordinaria», comentó Manuel, intentando controlar el temblor de su voz. «Lo era», afirmó Alejandro con orgullo. «Trabajó en 2 empleos para mantenernos a mi hermana y a mí. Nunca se rindió, y siempre mantuvo viva la esperanza de que él regresaría algún día». Manuel sintió que sus ojos se humedecían. Teresa, su Teresa, siempre había sido así, inquebrantable, optimista a pesar de todo,
Recordó las cartas que le escribió durante los primeros años, cartas que él respondía cada vez con menos frecuencia, hasta que dejó de hacerlo por completo. ¿Y su hermana?, preguntó Manuel, recordando súbitamente que Teresa estaba embarazada cuando él se fue. María, respondió Alejandro con una sonrisa. Vive en el extranjero ahora, es médica, nunca conoció a nuestro padre, pero de alguna manera lo perdonó antes que yo. Siempre decía que debió tener sus razones. Alejandro se arrodilló junto al árbol recién plantado y con delicadeza hizo un pequeño hoyo en la tierra húmeda junto al tronco. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi madre, planto un árbol en su memoria, explicó, y enterramos una copia de esta fotografía junto a él. Es nuestra forma de mantenerla presente. Con reverencia, Alejandro colocó la fotografía en el pequeño hoyo y comenzó a cubrirla con tierra. Manuel se arrodilló a su lado, ayudándolo en este ritual íntimo, sintiendo que participaba en algo sagrado y doloroso a la vez. Mi madre solía decir que los árboles son testigos silenciosos de nuestras vidas, continuó Alejandro, que permanecen cuando nosotros nos vamos, guardando nuestras historias en sus anillos. Es una hermosa creencia, respondió Manuel, pensando en cuántas historias habría guardado él mismo en los innumerables árboles que había plantado a lo largo de su vida. Habría, sin saberlo, plantado su propia historia para que otros la descubrieran algún día. Cuando terminaron de enterrar la fotografía, permanecieron en silencio frente al árbol, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol se había ocultado ya, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. ¿Sabe qué es lo más extraño, señor González?, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. A pesar de todo el dolor, de todo el abandono, una parte de mí siempre ha querido conocerlo, preguntarle por qué se fue, no para juzgarlo, sino para entender. Manuel sintió que cada palabra era como un puñal clavándose en su pecho. ¿Qué podría decirle? ¿Que fue cobardía? ¿Que la vida lo arrastró lejos hasta que el camino de regreso pareció imposible? ¿Que cada día de los últimos 40 años había vivido con el peso aplastante de su abandono? Tal vez, comenzó Manuel con cautela, tal vez él también ha querido explicarse todos estos años. Quizás el peso de su error lo ha perseguido día y noche, sin dejarlo descansar. Alejandro lo miró con curiosidad. Habla como si lo conociera. No, respondió Manuel rápidamente. Solo puedo imaginar lo que sentiría un hombre que abandona a su familia. El remordimiento debe ser insoportable. O quizás siguió con su vida y nunca miró atrás, replicó Alejandro con un dejo de amargura. Quizás formó otra familia y se olvidó completamente de nosotros. Las palabras golpearon a Manuel con la fuerza de la verdad. Eso era exactamente lo que había hecho, al menos en apariencia. Se había casado de nuevo, había tenido 2 hijos más, había construido una vida lejos de Teresa y Alejandro, pero nunca, ni un solo día, los había olvidado. De cualquier manera, continuó Alejandro, levantándose y sacudiéndose la tierra de las manos, este árbol no es solo por mi madre, también es por él, por la familia completa que pudimos ser y no fuimos. Manuel se levantó también, sintiendo el peso de sus años y sus decisiones en cada articulación dolorida. Es un hermoso tributo, señor Rivero. Gracias por ayudarme, dijo Alejandro extendiendo su mano. Hay algo especial en usted, señor González, una sabiduría que va más allá de los árboles y las plantas. Manuel estrechó la mano de su hijo, sintiendo la calidez de esa conexión que Alejandro no podía reconocer aún. Por un momento tuvo el impulso de confesarlo todo, de caer de rodillas y suplicar perdón, pero el miedo lo paralizó. ¿Qué derecho tenía, después de 40 años,
a irrumpir en la vida de Alejandro y trastornarlo todo con su verdad egoísta. «Mañana comenzaré temprano con el resto del jardín», dijo Manuel, retirando su mano y recogiendo las herramientas. «Con su permiso, señor». «Por supuesto», asintió Alejandro. «Carmen le mostrará su habitación en el área de servicio. He dispuesto que se aloje aquí durante el tiempo que dure el proyecto. Será más conveniente». «Es muy generoso, señor. Gracias». Mientras seguía a Carmen hacia la casa, Manuel miró por encima del hombro una última vez. Alejandro permanecía junto al roble recién plantado, una silueta solitaria en el crepúsculo, como si estuviera conversando silenciosamente con los fantasmas de su pasado. En ese momento, Manuel tomó una decisión. Este trabajo sería su redención, su manera de cuidar a distancia del hijo que había abandonado. Vertería todo su conocimiento, toda su experiencia, todo su amor reprimido durante décadas en crear un jardín magnífico para Alejandro. Sería su regalo silencioso, su forma de pedir perdón sin palabras. Mientras tanto, guardaría su secreto, al menos hasta encontrar el coraje para enfrentar la verdad o hasta que el destino decidiera revelarla por él. La habitación asignada a Manuel era pequeña pero cómoda, ubicada en el ala de servicio de la mansión. Una cama individual, un armario, un escritorio junto a la ventana y un baño privado, lujos que raramente había disfrutado en sus trabajos anteriores. Sobre el escritorio, Carmen había dejado una jarra con agua fresca y un plato con fruta. Manuel dejó su mochila gastada sobre la cama y se sentó, sintiendo el peso del día caer sobre sus hombros cansados. Sacó de su bolsillo una cartera vieja de cuero agrietado y extrajo una fotografía doblada y desgastada por el tiempo. La misma imagen que Alejandro había enterrado junto al roble, pero esta era la original, la única posesión verdaderamente valiosa que Manuel había conservado durante 4 décadas de vagabundeo. Teresa sonreía a la cámara con el pequeño Alejandro en brazos. Manuel recordaba perfectamente el día que tomó esa fotografía, un domingo soleado de primavera. Habían celebrado el 3er cumpleaños de Alejandro, con un pequeño pastel que Teresa había horneado. Los vecinos habían venido, trayendo regalos modestos envueltos en papel de periódico. Fue uno de los últimos días felices antes de que la fábrica anunciara los despidos masivos, antes de que la desesperación se instalara en su hogar. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus recuerdos. Manuel guardó apresuradamente la fotografía. «Adelante», dijo incorporándose. Carmen entró con una bandeja que contenía un plato de estofado humeante, pan recién horneado y un vaso de vino tinto. «Le traigo la cena, señor González. Debe estar hambriento después de tanto trabajo». «Muy amable, pero no era necesario que se molestara», respondió Manuel, sorprendido por la atención. Carmen colocó la bandeja sobre el escritorio. «No es molestia. Órdenes del señor Rivero. Dijo que se asegurara de que usted estuviera cómodo y bien atendido». Manuel asintió, agradecido y abrumado a la vez por la consideración de su hijo. «El señor Rivero parece un buen hombre», comentó mientras se acercaba a la bandeja. El aroma del estofado le recordó dolorosamente a las cenas que Teresa solía preparar. «Lo es», confirmó Carmen, acomodando algunos objetos en la habitación. «Aunque tiene sus momentos de melancolía, a veces lo encuentro mirando viejas fotografías durante horas, o despierto en medio de la noche, caminando por los jardines como si buscara algo». Manuel escuchaba con atención cada detalle sobre Alejandro, hambriento de conocer al hombre en que se había convertido su hijo. «¿Está casado? ¿Tiene familia?», preguntó intentando que la pregunta sonara casual. Carmen negó con la cabeza. Estuvo comprometido hace unos años, pero se canceló poco antes de la boda. Desde entonces, solo se dedica al trabajo.
Es como si temiera formar su propia familia. Hizo una pausa, como considerando si debía continuar. Una vez lo escuché decirle a su hermana por teléfono que tenía miedo de repetir la historia de su padre, de abandonar cuando las cosas se pusieran difíciles. Las palabras se clavaron en el corazón de Manuel. No solo había abandonado a su hijo, sino que le había legado un miedo que lo mantenía solo, temeroso de amar completamente. Es triste cuando los errores de los padres marcan a los hijos de esa manera, murmuró Manuel. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Tiene usted hijos, señor González? Manuel dudó un momento antes de responder. Tuve un hijo, pero lo perdí hace mucho tiempo. Lo siento, dijo Carmen con sinceridad. ¿Falleció? No, respondió Manuel mirando por la ventana hacia el jardín donde el roble recién plantado se perfilaba contra el cielo nocturno. Pero para él, yo sí. Carmen pareció comprender que había tocado un tema doloroso y decidió cambiar la conversación. El señor Rivero quiere reunirse con usted mañana temprano para discutir los planes del jardín. Dijo que le gustaría escuchar sus ideas. Se dirigió hacia la puerta. Que descanse bien, señor González. Cuando la puerta se cerró, Manuel se sentó frente al estofado, pero el apetito lo había abandonado. En su lugar, sacó la vieja libreta de su mochila y comenzó a esbozar un diseño para el jardín. Si este era su único regalo posible para Alejandro, lo haría perfecto. La mañana siguiente, Manuel despertó antes del amanecer, como lo había hecho toda su vida. Décadas trabajando la tierra le habían enseñado a aprovechar las primeras horas del día, cuando el aire era fresco y el sol aún no castigaba la piel. Se vistió rápidamente y salió al jardín. Quería observar cómo la primera luz tocaba los diferentes rincones de la propiedad, entender cómo se movían las sombras, qué áreas recibirían más sol durante el día. Un buen jardín era como una composición musical, con ritmos y armonías que debían fluir naturalmente. Para su sorpresa, no estaba solo. Alejandro ya se encontraba en el jardín, de pie junto al roble recién plantado, vistiendo ropa deportiva en lugar del elegante traje del día anterior. Parecía absorto en sus pensamientos, contemplando el pequeño árbol como si pudiera extraer secretos de sus hojas. Manuel consideró retirarse discretamente, pero Alejandro lo vio antes de que pudiera hacerlo. «Buenos días, señor González», lo saludó Alejandro. «Veo que es madrugador como yo». «La costumbre de toda una vida, señor», respondió Manuel, acercándose. «La tierra habla más claramente cuando el mundo aún está en silencio». Alejandro sonrió, genuinamente impresionado por la observación. Nunca lo había pensado así, pero tiene razón. Hay una claridad especial en estas horas. Permanecieron un momento en silencio, contemplando juntos el roble. Manuel notó que Alejandro había regado el área alrededor del árbol. «Quería asegurarme de que tuviera suficiente agua», explicó Alejandro, siguiendo la mirada de Manuel. No estaba seguro de cuánto necesitaría. «Lo ha hecho bien», aprobó Manuel. «Los robles jóvenes necesitan agua regular pero sin encharcamientos. Sus raíces deben trabajar para buscarla. Eso las hace fuertes». Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera una lección valiosa. «Mi madre decía algo similar sobre las dificultades, que nos hacen más fuertes si no nos abruman por completo». «Su madre era una mujer sabia», comentó Manuel, sintiendo una oleada de orgullo y nostalgia por Teresa. «Lo era», concordó Alejandro. «Me pregunto qué habría sido de nuestras vidas si mi padre se hubiera quedado, si hubiera enfrentado los problemas junto a ella en lugar de huir». Manuel tragó saliva, sintiendo que cada palabra era una acusación merecida. «Tal vez hubieran sido más fáciles en algunos aspectos», se atrevió a decir.
pero quizás usted no sería el hombre que es hoy. A veces, las ausencias nos forjan tanto como las presencias. Alejandro lo miró con interés. Es una forma generosa de ver el abandono, señor González. No es generosidad, aclaró Manuel. Es simplemente reconocer que nuestras cicatrices también son parte de quienes somos. Si su padre hubiera permanecido, tal vez no tendría ese impulso de probarse a sí mismo que lo ha llevado tan lejos. O quizás habría crecido con más seguridad, sin este vacío que nunca logró llenar completamente, replicó Alejandro. Luego, como sorprendido por su propia sinceridad, añadió: disculpe, no sé por qué le estoy contando estas cosas. A veces es más fácil hablar con un extraño, respondió Manuel, aunque cada palabra le dolía. Un extraño. Eso era él para su propio hijo. Alejandro consultó su reloj. Tengo una videoconferencia en 20 minutos. ¿Le parece bien si nos reunimos después del almuerzo para discutir sus ideas para el jardín? Por supuesto, señor. Mientras Alejandro se alejaba hacia la casa, Manuel permaneció junto al roble. Acarició suavemente una de sus hojas nuevas, pensando en cómo su hijo, al igual que este árbol, había crecido sin su guía, encontrando su propio camino hacia la luz. «Lo has hecho bien, Teresa», murmuró, imaginando que su voz podría llegar de alguna manera hasta donde descansaba la mujer que había amado. «Lo criaste para ser mejor hombre que yo». El resto de la mañana, Manuel recorrió meticulosamente cada rincón del extenso jardín, tomando notas, haciendo pequeños dibujos en su libreta. Identificó áreas que necesitarían drenaje adicional, lugares perfectos para rosales, rincones donde arbustos aromáticos crearían espacios íntimos de contemplación. Cuando Carmen lo llamó para almorzar, Manuel tenía ya una visión clara de lo que sería su obra maestra, su legado. Un jardín que contaría silenciosamente la historia de un padre arrepentido, de un hijo abandonado, de una familia fragmentada, pero no destruida. Un jardín que, sin palabras, pediría perdón. El almuerzo fue servido en una pequeña mesa en la terraza con vistas al jardín. Manuel se sentía incómodo comiendo solo mientras Carmen le servía, pero ella insistió en que eran órdenes del señor Rivero. Una comida digna de un hotel de lujo, sopa de verduras frescas, pescado a la parrilla con hierbas y un postre de frutas con miel, manjares que Manuel raramente probaba. ¿Le ha gustado el almuerzo, señor González?, preguntó Carmen mientras retiraba los platos. Estaba delicioso, gracias. Demasiado para un simple jardinero. El señor Rivero insistió en que se le tratara como a un invitado especial, no como a un empleado, explicó Carmen. Parece que ha causado una buena impresión en él. Es muy generoso de su parte, respondió Manuel, preguntándose si habría algún recuerdo inconsciente en Alejandro, alguna conexión que no podía nombrar, pero sí sentir. El señor lo espera en su estudio en 15 minutos para revisar sus propuestas para el jardín, informó Carmen, y luego añadió en voz más baja. No lo había visto tan entusiasmado con un proyecto en mucho tiempo. Manuel asintió, agradecido por la información. Regresó a su habitación para buscar su libreta con los bocetos y notas que había preparado. Antes de salir, miró nuevamente la fotografía de Teresa y el pequeño Alejandro. La guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa cerca de su corazón, como un talismán que le diera coraje. Cuando llegó al estudio, encontró a Alejandro revisando documentos en su escritorio. Vestía nuevamente un traje impecable, pero había algo diferente en su postura, una ligereza que no estaba presente el día anterior. «Adelante, señor González», lo invitó Alejandro, levantándose para recibirlo. «Estoy ansioso por escuchar sus ideas». Manuel se sentó frente al escritorio y abrió su libreta. «He recorrido toda la propiedad, señor Rivero, y creo tener una visión clara de lo que podríamos hacer con el jardín.
Durante la siguiente hora, Manuel explicó detalladamente su propuesta. No era simplemente un plan para embellecer la propiedad. Era un relato en forma de paisaje, una historia familiar contada a través de plantas y senderos. En el centro, por supuesto, quedaría el roble que ya hemos plantado, explicó Manuel, señalando el boceto principal. Todo el jardín se desarrollaría alrededor de él, como el corazón de una familia. Hizo una pausa observando la reacción de Alejandro antes de continuar. Desde allí, propongo crear 3 senderos principales que se extiendan como ramas. Alejandro lo miraba con genuino interés, asintiendo ocasionalmente mientras absorbía cada detalle. El primer sendero llevaría a un área de rosales en tonos rojos y rosados, continuó Manuel. Representarían el amor, el origen de toda familia. Luego, el segundo camino conduciría a un pequeño estanque con nenúfares y peces. El agua siempre ha simbolizado la vida, el fluir de las generaciones. ¿Y el tercer sendero?, preguntó Alejandro, visiblemente intrigado por la narrativa. Manuel respiró profundo. El tercero sería diferente. Comenzaría con arbustos espinosos y terreno pedregoso, simbolizando las dificultades, los obstáculos que toda familia enfrenta. Su voz se suavizó, pero gradualmente el camino se abriría paso hacia un claro con un banco bajo un emparrado de glicinas, un lugar de paz después de la lucha, de reconciliación. Alejandro permaneció en silencio unos momentos, contemplando los bocetos. Es mucho más que un jardín ornamental, comentó finalmente. Ha diseñado una historia. Todos los grandes jardines cuentan historias, señor, respondió Manuel. Los jardines franceses hablan de dominio sobre la naturaleza, los ingleses de una belleza que parece salvaje pero está cuidadosamente orquestada, los japoneses de meditación y equilibrio. Hizo una pausa. Este jardín contaría su historia, señor Rivero, la historia de su familia. ¿Mi historia? Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Lo que me ha compartido sobre su madre, sobre usted, sobre el pasado de este terreno, explicó Manuel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un jardín debe reflejar el alma de quien lo habita. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dando la espalda a Manuel. Permaneció así un largo momento, contemplando el exterior. Mi abuelo materno era jardinero, dijo finalmente sin voltearse. Murió cuando yo era muy pequeño, pero mi madre siempre contaba cómo él podía hacer florecer cualquier planta, por más obstinada que fuera. Se giró lentamente. Decía que había heredado su amor por la tierra, aunque nunca tuve oportunidad de desarrollarlo. Tal vez por eso siento esta conexión tan fuerte con su propuesta, señor González. Manuel sintió un nudo en la garganta. No sabía que el padre de Teresa había sido jardinero también, un legado que había saltado una generación para manifestarse en él, el hombre que abandonó a la familia. La tierra nos llama de formas misteriosas, señor, logró decir. Hágalo, decidió Alejandro abruptamente. Exactamente como lo ha descrito. Tiene carta blanca para los materiales y ayudantes que necesite. Gracias por su confianza, señor. No lo decepcionaré. De eso estoy seguro. Alejandro regresó al escritorio y extrajo un sobre del cajón. Aquí hay un anticipo para los materiales. Y esto, sacó una llave pequeña. Es de la bodega donde mi madre guardaba algunas de sus pertenencias. Carmen le mostrará dónde está. Tal vez encuentre algo allí que le inspire para el jardín, objetos personales que podríamos incorporar. Manuel tomó la llave con manos temblorosas. Tendría acceso a las pertenencias de Teresa, a fragmentos de la vida que se había perdido. Es muy generoso, señor Rivero. Una cosa más, añadió Alejandro. Mi hermana María vendrá de visita la próxima semana. Ella comparte el amor de mi madre por las plantas.
Estoy seguro de que querrá conocerlo y escuchar sobre el jardín. María, la hija que nunca conoció, el bebé que Teresa llevaba en su vientre cuando él se marchó. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Será un placer conocerla», logró responder, aunque su voz sonaba extraña incluso para él mismo. Alejandro lo miró con preocupación. «¿Se encuentra bien, señor González? Parece pálido». «Solo un pequeño mareo, señor. A mi edad ocurre a veces. Quizás debería descansar el resto del día. El jardín puede esperar hasta mañana». Manuel asintió, agradecido por la sugerencia. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información, para prepararse emocionalmente ante la posibilidad de conocer a su hija. Al salir del estudio, Manuel se detuvo en el pasillo, apoyándose contra la pared. Su corazón latía con fuerza desmedida. María vendría. La niña que nunca vio nacer. La hija cuyo primer llanto no escuchó, cuyos primeros pasos se perdió. Otra vida marcada por su ausencia. Carmen lo encontró así, pálido y tembloroso. «¿Se siente mal, señor González? ¿Llamo a un médico?» «No, no es necesario», respondió Manuel incorporándose con esfuerzo. «Solo necesito descansar un poco». «Lo acompañaré a su habitación», ofreció Carmen, sosteniéndolo por el brazo con gentileza, «y le prepararé un té de hierbas que ayudará». Mientras caminaban lentamente por el pasillo, Carmen comentó: «El señor Rivero parece muy contento con sus ideas para el jardín. Lo escuché hablar por teléfono con su hermana, diciéndole que por fin había encontrado a alguien que entendía lo que buscaba». «¿La señorita María y él son cercanos?», preguntó Manuel, hambriento de información sobre sus hijos. «Mucho», confirmó Carmen, «a pesar de la distancia. Ella vive en Europa, pero hablan casi a diario. Son muy diferentes en personalidad, pero tienen ese vínculo especial que solo los hermanos que han pasado por dificultades juntos pueden tener». Llegaron a la habitación de Manuel y Carmen lo ayudó a sentarse en la cama. «Descanse. Le traeré ese té en un momento». Cuando se quedó solo, Manuel sacó nuevamente la fotografía de su bolsillo. La contempló largamente, pasando su dedo áspero por la imagen del pequeño Alejandro. «Pronto conoceré a nuestra María Teresa», murmuró. «¿Qué le diré? ¿Cómo podré mirarla a los ojos sin que vea mi culpa?» Por la ventana podía ver el roble recién plantado, sus hojas meciéndose suavemente con la brisa de la tarde, tan joven y ya tan firme, como si supiera exactamente quién era y cuál era su propósito, a diferencia de él, que a sus 72 años seguía tratando de encontrar el coraje para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La bodega donde Teresa había guardado sus pertenencias estaba situada en el sótano de la mansión. Carmen guió a Manuel por un pasillo iluminado con luces tenues hasta una puerta de madera maciza. «Nadie ha entrado aquí en mucho tiempo», explicó Carmen mientras Manuel introducía la llave en la cerradura. «El señor Rivero mandó trasladar estas cosas cuando compró la propiedad, pero nunca se atrevió a revisarlas completamente. Dijo que era demasiado doloroso». La cerradura se dio con un chasquido y la puerta se abrió pesadamente. Carmen encendió la luz, revelando una habitación de tamaño mediano, limpia pero llena de cajas etiquetadas, meticulosamente con la pulcra caligrafía que Manuel reconoció al instante. Teresa siempre había sido organizada, incluso en los peores momentos. «Lo dejaré solo», dijo Carmen. «Tómese el tiempo que necesite. Si requiere algo, estaré arriba». Cuando la puerta se cerró, Manuel permaneció inmóvil en el centro de la habitación, sintiendo el peso abrumador de las vidas que lo rodeaban, encapsuladas en objetos guardados durante décadas. Cada caja, cada mueble cubierto con sábanas blancas, era un fragmento del tiempo que había perdido por su propia elección. Lentamente,
Se acercó a una de las cajas. Fotos familiares, 1979-1985, rezaba la etiqueta. Los años inmediatamente posteriores a su partida. Con manos temblorosas, Manuel abrió la caja. Lo primero que vio fue un álbum forrado en tela azul desgastada. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Alejandro, quizás de unos 5 años, sonriendo a la cámara con un diente frontal faltante. Junto a él, una niña pequeña de unos 2 años, con el mismo cabello oscuro y ojos penetrantes, María, su hija. La página siguiente mostraba a los niños en un parque, construyendo un castillo de arena. Otra más los retrataba disfrazados en alguna celebración escolar. Vida tras vida, momento tras momento, todos perdidos para él. Manuel pasó las páginas con reverencia, como si temiera que las imágenes pudieran desvanecerse bajo su tacto. Teresa aparecía en algunas fotografías, siempre hermosa a pesar del cansancio evidente en sus ojos. En algunas, Manuel podía distinguir la sombra de otro hombre, parcialmente cortado del encuadre. ¿Habría rehecho Teresa su vida eventualmente? La idea le provocó una punzada de celos irracionales, seguida inmediatamente por vergüenza. ¿Qué derecho tenía él de sentir celos cuando había sido quien abandonó? Pasó a otra caja marcada simplemente como recuerdos. Dentro encontró pequeños tesoros, dibujos infantiles firmados con garabatos que intentaban formar los nombres de Alejandro y María, tarjetas del Día de la Madre hechas a mano, un collar de macarrones pintados que alguno de sus hijos habría confeccionado en la escuela. En el fondo de la caja, un sobre amarillento captó su atención. Al abrirlo encontró las cartas que él mismo había enviado durante los primeros años de su ausencia, cartas llenas de promesas de regresar pronto, de construir un futuro mejor para todos, de amor que nunca disminuiría con la distancia, promesas rotas, una tras otra. Entre las cartas Manuel encontró algo que lo dejó sin aliento, una fotografía suya que no recordaba. Estaba de pie junto a un camión de carga, mucho más joven, con una sonrisa confiada que ahora le parecía arrogante. Al reverso, Teresa había escrito con su letra cuidadosa: Manuel, 1983. Su última foto antes de que dejara de escribir. 1983. El año en que conoció a Lucía en Sonora. El año en que cobardemente decidió empezar una nueva vida en lugar de regresar a la que había dejado atrás. El año en que, sin saberlo, cortó el último hilo que lo unía a Teresa y sus hijos. Manuel guardó la fotografía en su bolsillo. Un recordatorio del hombre que fue, del error que nunca podría deshacer completamente. Siguió explorando el almacén durante horas, perdido en un laberinto de recuerdos que no le pertenecían, intentando reconstruir las vidas que habían continuado sin él. Encontró boletines escolares de ambos niños: Alejandro, siempre excelente en matemáticas; María, destacada en ciencias naturales; medallas deportivas, diplomas, recortes de periódico que documentaban los primeros éxitos empresariales de Alejandro. En una caja marcada como personal Teresa, encontró el diario de su esposa. Manuel lo sostuvo largamente entre sus manos, debatiéndose. Leerlo sería una invasión a la intimidad de Teresa, pero también su única ventana a lo que ella realmente sintió durante todos esos años. Finalmente, abrió el diario en una página al azar. 15 de abril, 1987. Hoy Alejandro preguntó nuevamente por su padre. Tiene 10 años y empieza a entender que Manuel probablemente nunca regresará. Le dije lo de siempre, que su padre nos amaba, pero tenía demonios internos que no supo combatir. No sé si es verdad, pero prefiero que crezca pensando eso a que cultive odio en su corazón. María es diferente. Como no lo conoció, para ella es casi un personaje de cuento. A veces la escucho inventar historias sobre él, siempre heroicas. Quizás es mejor así. Manuel cerró el diario, incapaz de continuar.
Teresa había preservado su imagen ante sus hijos, a pesar del dolor que él le había causado. Les había dado una versión de él mucho mejor de lo que realmente fue. Una oleada de gratitud y remordimiento lo abrumó. Al fondo de la habitación, bajo una sábana, Manuel descubrió un viejo baúl de madera. Al abrirlo, encontró objetos que reconoció de inmediato. Su vieja chaqueta, que había dejado atrás porque estaba demasiado gastada para el viaje, algunas herramientas que habían pertenecido a su propio padre, un reloj de bolsillo que ya no funcionaba pero que había sido un regalo de bodas. Teresa había guardado sus cosas. A pesar de todo, no había borrado su existencia de la casa que compartieron. En el fondo del baúl, una caja pequeña de terciopelo azul llamó su atención. Al abrirla, Manuel sintió que el tiempo se detenía. Era el anillo que le había dado a Teresa cuando le propuso matrimonio. Un sencillo aro de plata con una pequeña piedra azul, lo único que había podido permitirse entonces. Ella lo había conservado todos estos años. Manuel cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Cómo había podido abandonar a una mujer que lo amó tanto? ¿Cómo había sido tan ciego, tan egoísta? Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. «¿Señor González?» La voz de Carmen sonaba preocupada. «Lleva más de 3 horas aquí abajo. ¿Se encuentra bien?» Manuel se apresuró a secarse las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, estoy bien. Ya salgo». Antes de cerrar el baúl, Manuel tomó una decisión impulsiva. Guardó el anillo en su bolsillo junto a la fotografía. No era un robo, se dijo a sí mismo. Era recuperar un símbolo de la promesa que había roto, una promesa que ahora, aunque fuera demasiado tarde, intentaría cumplir de alguna manera. Cuando salió de la bodega, Carmen lo miró con preocupación. «Está muy pálido». ¿Encontró lo que buscaba? «Encontré mucho más de lo que esperaba», respondió Manuel honestamente. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez las imágenes, las cartas, los fragmentos de vidas que se habían desarrollado en su ausencia. Pensaba en María, a quien conocería en unos días. ¿Vería ella en él algo familiar? ¿Detectaría a Alejandro, ahora que pasaban más tiempo juntos, el parecido que los unía? Cerca del amanecer, agotado por la vigilia, Manuel tomó su libreta y comenzó a dibujar frenéticamente. El jardín que había propuesto a Alejandro adquiría ahora nuevas dimensiones, nuevos significados. No sería solo un jardín familiar en abstracto, sería un mapa de su propia historia, de sus propios errores y esperanzas de redención. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Manuel tenía ante sí un diseño completamente nuevo, más personal, más doloroso, más verdadero. Un jardín que contaría la historia real de la familia Rivero, aunque solo él comprendería todos sus símbolos y referencias. Un jardín que sería su confesión silenciosa, su legado final. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Manuel había contratado, con la aprobación de Alejandro, a 3 ayudantes para comenzar el trabajo pesado en el jardín. Se trazaron senderos, se preparó el terreno para nuevas plantaciones, se instaló un sistema de riego eficiente, todo bajo la atenta supervisión de Manuel, que no permitía ni el más mínimo error en la ejecución de su visión. Alejandro pasaba cada mañana a inspeccionar el progreso antes de partir a sus oficinas y regresaba al atardecer para caminar por el jardín en desarrollo, a menudo acompañado por Manuel, quien le explicaba cada detalle del proyecto. Estas caminatas vespertinas se habían convertido en un ritual para ambos, un momento de conexión que, aunque ninguno lo admitiera abiertamente, ambos esperaban con anticipación. «Me gusta cómo ha integrado elementos de la arquitectura original», comentó Alejandro una tarde,
mientras observaban los cimientos de lo que había sido la casa número 27, ahora transformados en un elegante banco de piedra semicircular alrededor del roble. Es como si el pasado y el presente dialogaran. Esa era exactamente mi intención, respondió Manuel. Los jardines más significativos no borran la historia del lugar, sino que la incorporan, la honran. Como las personas, reflexionó Alejandro. Los que intentan borrar su pasado acaban siendo los más atormentados por él. Manuel asintió, sintiendo el peso del anillo de Teresa en su bolsillo, donde lo llevaba constantemente como un recordatorio silencioso. Mi hermana María llega mañana, anunció Alejandro cambiando de tema. Está muy entusiasmada por conocerlo. Le he hablado mucho de usted y del jardín. Espero estar a la altura de sus expectativas, respondió Manuel, intentando controlar el temblor en su voz. La idea de conocer finalmente a su hija lo llenaba de ansiedad y anhelo a partes iguales. Lo estará, aseguró Alejandro. María tiene un don especial para ver lo bueno en las personas. Siempre dice que puede sentir la verdadera naturaleza de alguien con solo mirarlo a los ojos. Las palabras de Alejandro enviaron un escalofrío por la columna de Manuel. ¿Vería María en sus ojos al padre que nunca conoció? ¿Percibiría la culpa, el arrepentimiento, el amor reprimido durante décadas? «Es médica, ¿verdad?», preguntó Manuel, intentando desviar sus pensamientos de ese inquietante camino. «Sí, pediatra», respondió Alejandro con orgullo evidente. «Siempre supo que quería ayudar a los niños. Creo que tiene que ver con nuestra propia infancia. A pesar de que mi madre hizo todo lo posible, siempre sentimos la ausencia de una figura paterna». Hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. María decía que quería asegurarse de que ningún niño se sintiera tan perdido como nosotros a veces nos sentíamos. Manuel sintió que cada palabra era una aguja que se clavaba en su corazón. Su abandono no solo había afectado a Teresa, sino que había moldeado profundamente las vidas de sus hijos, sus elecciones, sus vocaciones. Su hermana suena como una persona extraordinaria, logró decir Manuel. Lo es, confirmó Alejandro. Es mi brújula moral. Cuando estoy a punto de tomar una decisión difícil, siempre me pregunto qué haría María. Ella ve el mundo con una claridad que yo nunca he logrado. Continuaron caminando en silencio hasta que llegaron a una sección del jardín donde Manuel había comenzado a plantar rosales. Las primeras plantas ya estaban en su lugar, pequeñas pero prometedoras. He elegido variedades específicas para esta área, explicó Manuel, agradecido por poder hablar de algo técnico, algo que no removiera tantas emociones. La rosa Recuerdo de la Malmaison, con sus flores color carne, la Madame Alfred Carrier de un blanco puro y la Souvenir de la Malmaison en tono rosa pálido. Son nombres muy románticos, observó Alejandro. Todas las rosas tienen nombres que cuentan historias, respondió Manuel. Estas en particular fueron creadas en el siglo XIX, una época en que la gente usaba las flores para expresar sentimientos que no podían poner en palabras. ¿Cómo qué tipo de sentimientos?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Manuel se arrodilló junto a uno de los rosales recién plantados, tocando suavemente sus hojas como si acariciara a un niño. Amor, por supuesto, pero también arrepentimiento, nostalgia, esperanza de perdón. Su voz se suavizó hasta casi un susurro. A veces las flores pueden decir, lo siento mejor que cualquier palabra. Alejandro observó al anciano jardinero con curiosidad, intuyendo que había algo más profundo detrás de esas palabras, alguna historia personal que Manuel no compartía. ¿Sabe? A veces tengo la extraña sensación de que lo conozco de antes, confesó Alejandro. Como si hubiéramos cruzado nuestros caminos en otra vida.
Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Era posible que algo en Alejandro reconociera la conexión entre ellos, algún vínculo que trascendía el abandono y los años de separación. Quizás es simplemente que compartimos un amor por la tierra, respondió Manuel, evadiendo la observación. Eso crea una hermandad entre las personas que lo sienten. Alejandro asintió, aunque no parecía completamente satisfecho con la explicación. Tal vez. O quizás es que me recuerda un poco a las historias que mi madre contaba sobre mi abuelo. El padre de ella, no el mío. Manuel se incorporó lentamente, sus rodillas protestando por el esfuerzo. Debió ser un buen hombre su abuelo. Eso decía mi madre. Un hombre con manos mágicas para las plantas, pero demasiado inquieto para quedarse en un solo lugar. Alejandro sonrió con melancolía. Supongo que el no echar raíces viene de familia. Las palabras golpearon a Manuel con fuerza inesperada. ¿Era ese el legado que había dejado a su hijo? ¿Un miedo a establecerse, a comprometerse completamente? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era una llamada de trabajo que requería su atención inmediata. Se disculpó y regresó a la casa, dejando a Manuel solo con sus pensamientos y el anochecer que comenzaba a caer sobre el jardín. Esa noche Manuel no podía dormir. El encuentro inminente con María lo mantenía despierto, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Se parecería a Teresa? ¿Tendría sus ojos, su sonrisa, su forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando algo le intrigaba? ¿O vería en ella rasgos propios, como había visto en Alejandro? Cerca de la medianoche, incapaz de soportar el confinamiento de su habitación, Manuel salió al jardín. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada etérea, dando a los senderos recién trazados un aspecto casi místico. Se dirigió al roble, que ahora parecía más asentado, como si hubiera estado allí durante años en lugar de días. Manuel se sentó en el banco semicircular y sacó de su bolsillo el anillo de Teresa. La pequeña piedra azul captaba la luz de la luna, brillando como una estrella caída. «¿Qué debo hacer, Teresa?», murmuró, como si ella pudiera escucharlo a través del tiempo y la distancia. ¿Debo decirles la verdad? ¿O sería solo un acto egoísta, una forma de aliviar mi propia culpa a costa de perturbar sus vidas? Solo el suave susurro de las hojas del roble le respondió. «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer», continuó Manuel. «Siempre tuviste esa claridad que a mí me faltó, esa valentía». Una brisa repentina agitó las ramas del árbol, haciendo que algunas hojas cayeran sobre él. Manuel sonrió tristemente, tomándolo como una respuesta. Teresa siempre había creído en señales, en mensajes sutiles del universo. Guardó nuevamente el anillo y se dirigió al área donde estaban plantados los rosales. Trabajaría toda la noche si era necesario, preparándolo todo para que estuviera perfecto cuando María llegara. Sería su pequeño tributo, su ofrenda silenciosa a la hija que nunca conoció. Mientras trabajaba bajo la luz de la luna, Manuel no se dio cuenta de que era observado. En una de las ventanas del segundo piso, Alejandro Rivero contemplaba al anciano jardinero, con una expresión indescifrable. Había algo en la dedicación del hombre, en la forma en que parecía conversar con las plantas mientras trabajaba, que despertaba en él recuerdos de su infancia. Recuerdos de su madre arrodillada en el pequeño jardín de su modesta casa, susurrando a las semillas que plantaba promesas de cuidado y protección. Por un momento, algo en la postura de Manuel, en el perfil de su rostro recortado contra la luz plateada, provocó en Alejandro una sensación tan intensa de déjà vu que tuvo que apartar la mirada. Era como si el universo intentara decirle algo importante, algo que estaba justo frente a sus ojos pero que no lograba ver completamente. La mañana en que María llegaría, Manuel se despertó antes del alba. Había dormido apenas unas horas después de trabajar gran parte de la noche en el jardín.
Sus manos estaban agrietadas y doloridas, y su espalda protestaba con cada movimiento, pero sentía una extraña paz. El trabajo físico siempre había sido su refugio, su forma de procesar emociones demasiado complejas para ponerlas en palabras. Se vistió con esmero, eligiendo la mejor camisa que tenía, un regalo de su último empleador. Incluso se tomó el tiempo de recortar su barba canosa, algo que hacía rara vez. Quería verse presentable para el encuentro con su hija, aunque ella no supiera quién era él realmente. Carmen lo encontró desayunando en la cocina, mucho antes de su horario habitual. «Madrugó hoy, señor González», comentó sirviendo café fresco. «¿Nervioso por conocer a la señorita María?» «Un poco», admitió Manuel. «¿Cómo es ella? Usted debe conocerla bien». Carmen sonrió mientras preparaba el desayuno para la familia. La señorita María es como un rayo de sol, brillante, cálida, pero también directa y a veces implacable. No se le escapa nada. Hizo una pausa, considerando sus palabras. Tiene una forma de mirar a las personas que hace que te sientas completamente transparente, como si pudiera ver tu alma. Las palabras no ayudaron a calmar la ansiedad de Manuel. Vería a María directamente a través de su fachada. Reconocería instintivamente al padre que nunca conoció. «Es muy diferente al señor Alejandro, entonces», comentó intentando mantener un tono casual. «Son como dos caras de la misma moneda», respondió Carmen. «El señor Alejandro analiza todo desde la lógica, los números, las probabilidades. La señorita María va directo al corazón de las cosas, por instinto. Él duda, ella actúa, pero juntos...» Carmen sonrió con afecto. «Juntos son invencibles». «Deben haber sido muy unidos desde niños», aventuró Manuel, hambriento de cualquier información sobre la infancia de sus hijos. «Como uña y carne, según cuenta el señor», asintió Carmen. «Se criaron prácticamente solos la mayor parte del tiempo, con su madre trabajando en 2 empleos. Alejandro cuidaba de María, y ella lo adoraba. Aún lo hace». Se interrumpió al escuchar el sonido de un automóvil en la entrada. «Debe ser ella. Siempre llega antes de lo previsto». Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo, salió por la puerta trasera hacia el jardín. Necesitaba un momento para calmarse antes de enfrentar a María. Se dirigió al roble, su punto de anclaje en la propiedad, y apoyó una mano en su tronco como buscando fuerza. «Ayúdame a no delatarme», murmuró. «Ayúdame a hacer lo correcto, sea lo que sea». Desde su posición, podía ver la entrada principal de la mansión. Un taxi se había detenido, y de él descendió una mujer de unos 40 años. Incluso a distancia, Manuel pudo ver que María tenía el porte elegante de Teresa, combinado con algo de su propia altura. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sencillo, y vestía con una elegancia práctica que sugería confianza y determinación. Alejandro salió a recibirla, y Manuel observó con un nudo en la garganta cómo sus hijos se abrazaban afectuosamente. María dijo algo que hizo reír a Alejandro, y luego ambos entraron a la casa mientras el chofer descargaba el equipaje. Manuel respiró profundamente varias veces, intentando controlar el temblor de sus manos. Tenía que volver al trabajo, concentrarse en el jardín, en las tareas pendientes. El encuentro llegaría cuando tuviera que llegar. Durante las siguientes horas, Manuel trabajó metódicamente en el área de los rosales, verificando cada planta, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Los ayudantes llegarían más tarde, pero por ahora agradecía la soledad, la oportunidad de perderse en el ritmo del trabajo físico. «Así que usted es el famoso señor González». La voz a sus espaldas casi lo hizo saltar. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con María. De cerca, el parecido con Teresa era aún más impactante.
los mismos ojos expresivos, la misma forma delicada de la barbilla. Pero había algo más en ella, algo que reconoció como propio. La forma de pararse, ligeramente inclinada hacia adelante, como siempre lista para la acción. «Señorita Rivero», respondió Manuel, agradecido de que su voz sonara firme a pesar del tumulto en su interior. «Es un placer conocerla». María lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir completamente expuesto, como si cada arruga de su rostro, cada cicatriz en sus manos contara una historia que ella pudiera leer claramente. «Alejandro no deja de hablar de usted y de este jardín», dijo finalmente, con una sonrisa que suavizó su mirada penetrante. «Dice que ha encontrado al hombre perfecto para devolverle el alma a este lugar». «Su hermano es muy generoso con sus elogios», respondió Manuel, bajando la mirada hacia las rosas, incapaz de sostener por más tiempo los ojos de su hija. «Solo intento hacer justicia a su visión». «No», dijo María, acercándose para examinar uno de los rosales. «Alejandro no tiene visión cuando se trata de jardines. Tiene dinero y buenos gustos, pero la visión aquí es suya, señor González». Tocó suavemente un capullo que comenzaba a abrirse, y puedo ver que es una visión muy personal. Algo en su tono hizo que Manuel levantara la mirada. ¿Había algo más en sus palabras? ¿Una insinuación de que percibía algo oculto en el diseño del jardín? «Todo buen trabajo es personal», dijo cautelosamente. «Ponemos algo de nuestra alma en lo que creamos». María asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «¿Le importa mostrarme lo que ha planeado para el resto del jardín? Alejandro está ocupado con una llamada y estoy ansiosa por ver todo». «Por supuesto», respondió Manuel, «aunque aún estamos en las etapas iniciales». Durante la siguiente hora, Manuel guió a María por el jardín, explicando cada elemento del diseño, cada elección de plantas y materiales. A diferencia de Alejandro, que escuchaba con interés pero sin cuestionamientos profundos, María hacía preguntas incisivas, queriendo entender no solo el qué, sino el por qué detrás de cada decisión. «Estas piedras», dijo, señalando un sendero que Manuel había diseñado con piedras de diferentes tamaños y tonalidades, «parecen contar una historia por sí mismas». «Son del río que pasa cerca de aquí», explicó Manuel. «Las elegí específicamente por sus colores y formas. Las más oscuras y ásperas están al principio del camino, simbolizando tiempos difíciles, obstáculos. Gradualmente se vuelven más claras y suaves, hasta llegar a ese espacio abierto donde irá una fuente». «Un viaje», murmuró María, más para sí misma que para Manuel. «De la oscuridad a la luz, de la aspereza a la suavidad». Lo miró directamente. «De la ausencia a la presencia». Manuel sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Era posible que ella intuyera algo? «Todos los buenos jardines cuentan una historia de transformación», logró decir, evadiendo la observación, «como la vida misma». María continuó caminando en silencio por un momento, como si procesara algo importante. Finalmente, se detuvo junto al roble. «Este árbol», dijo, tocando suavemente su tronco. «Alejandro me contó que fue lo primero que plantaron juntos. ¿Por qué un roble?» «Fue elección de su hermano», respondió Manuel. «Supongo que por su fortaleza, su longevidad, un roble puede vivir cientos de años con los cuidados adecuados». Murmuró María mirando hacia arriba, hacia las ramas jóvenes. «Mi madre siempre decía que quería plantar un roble algún día. Decía que era el árbol perfecto para una familia, con raíces profundas y ramas que se extienden en todas direcciones, ofreciendo refugio». «Su madre suena como una mujer muy sabia», dijo Manuel, luchando por mantener estable su voz. «Lo era», asintió María. Se giró para mirarlo directamente.
También decía que podía juzgar el carácter de un hombre por la forma en que trataba a las plantas, que un buen jardinero revela su alma en lo que cultiva. Manuel sostuvo su mirada, sintiendo como si María pudiera ver directamente a través de él hasta el núcleo de su ser. «Y usted, señor González», continuó ella, con una suavidad que contrastaba con su intensidad anterior, «tiene el alma de alguien que ha perdido mucho, pero que aún encuentra belleza en el acto de cultivar, de ayudar a crecer». Hizo una pausa. «Me recuerda a mi madre de alguna manera». Manuel tuvo que apartar la mirada, temiendo que las lágrimas lo traicionaran. Nunca había esperado un cumplido tan profundo, una conexión tan inmediata. «Es muy amable», logró decir, «pero apenas nos conocemos». A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer algo fundamental en otra persona, respondió María con una sonrisa. «Es un don que tengo, según Alejandro, aunque él lo llama una maldición cuando uso ese don con él». Rieron juntos, un momento de ligereza que alivió la intensidad del intercambio. Pero Manuel no podía sacudirse la sensación de que María veía más de lo que dejaba entrever, que intuía algo en él que iba más allá de las palabras compartidas. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña cena para celebrar la visita de María. Aunque normalmente Manuel comía en la cocina con Carmen, esta vez fue invitado a unirse a la mesa familiar, un honor que lo llenó tanto de gratitud como de aprensión. «No es necesario, señor», había protestado débilmente cuando Alejandro extendió la invitación. «No quiero incomodar». «Insisto», respondió Alejandro con firmeza. «María quiere conocerlo mejor, y yo estaría encantado de tenerlo en nuestra mesa. Además», añadió con una sonrisa, «después de lo mucho que ha trabajado en el jardín, ya lo considero prácticamente parte de la familia». Esas palabras, pronunciadas casualmente, habían golpeado a Manuel con fuerza inesperada. Parte de la familia. Lo que era en realidad, aunque nadie lo supiera excepto él. Ahora, sentado en el elegante comedor, Manuel intentaba recordar las reglas de etiqueta que Teresa le había enseñado hace tantos años. ¿Cuál cubierto usar primero? ¿Dónde colocar la servilleta? Pequeños detalles que normalmente no le preocupaban, pero que esta noche parecían monumentales. «Relájese, señor González», dijo María, notando su incomodidad. «Mi hermano puede parecer sofisticado ahora, pero recuerdo claramente cuando comía espaguetis con las manos y se limpiaba en la camisa». «María», protestó Alejandro, pero su tono era afectuoso. «No arruines mi imagen frente al señor González». «Oh, creo que tu imagen está a salvo», respondió María con una sonrisa pícara. «El señor González parece tener una opinión bastante elevada de ti, a juzgar por cómo habla de tu visión para el jardín». Manuel observaba el intercambio entre hermanos con una mezcla de alegría y dolor. Era la primera vez que los veía interactuar así, con esa complicidad que solo nace de una vida compartida. Una vida de la que él no había formado parte. «¿Tienes noticias de Gabriel?», preguntó Alejandro a María cambiando de tema. «Llegará pasado mañana», respondió ella. Tenía que terminar un caso importante antes de poder tomarse unos días. «Gabriel es el esposo de María», explicó Alejandro a Manuel. «Un abogado brillante especializado en derechos humanos. Se conocieron en un proyecto humanitario en África. Suena como un hombre admirable», comentó Manuel, ansioso por conocer más sobre la vida de su hija. «¿Tienen hijos?». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Manuel supo inmediatamente que había tocado un tema sensible. «Lo siento», se apresuró a decir. «No debí preguntar». «No se preocupe», respondió María con una sonrisa que no ocultaba completamente la tristeza en sus ojos. «Es una pregunta natural. No tenemos hijos. No podemos tenerlos».
María ha canalizado toda su energía maternal en sus pacientes, intervino Alejandro, intentando aligerar el momento. Es la pediatra más querida del hospital, los niños la adoran. Manuel asintió, sintiendo una nueva dimensión de tristeza. No solo había abandonado a su hija, también le había negado la posibilidad de conocer a sus propios nietos. La cena continuó con conversaciones más ligeras. Alejandro habló sobre sus últimos proyectos empresariales. María compartió anécdotas de su trabajo en el hospital. Manuel los escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, construyendo mentalmente las vidas que se había perdido. En un momento dado, la conversación giró hacia el pasado familiar. Estaba pensando, dijo Alejandro, que deberíamos mostrarle al señor González algunas fotos antiguas de la familia, para que entienda mejor el significado que tiene este lugar para nosotros. Es una excelente idea, concordó María. Traje algunos álbumes que encontré limpiando el apartamento de mamá. Antes de que Manuel pudiera protestar, María se había levantado para buscar los álbumes. Regresó con 2 libros de fotografías encuadernados en cuero, desgastados por el uso y el tiempo. Este es mi favorito, dijo María, abriendo uno de ellos y colocándolo entre los 3. Muestra nuestra vida en la casa original antes de que fuera demolida. Manuel se inclinó para mirar, aunque conocía el riesgo emocional que esto suponía. La primera página mostraba a Teresa sentada en los escalones de una modesta casa de concreto, con el número 27 visible en la puerta. En su regazo, un pequeño Alejandro de quizás 4 años, y a su lado, una bebé que debía ser María. Esta debe ser de 1983 o 1984, comentó Alejandro. Mira lo pequeña que eras, María. Manuel tragó con dificultad. 1983, el año en que decidió no volver, el año en que eligió su nueva vida por encima de la familia que había dejado atrás. Pasaron las páginas lentamente con Alejandro y María explicando cada fotografía, cada recuerdo. Manuel escuchaba y observaba, luchando por mantener la compostura ante las imágenes de cumpleaños, navidades, graduaciones escolares. Momentos cruciales en los que debería haber estado presente. ¿Y este hombre?, preguntó, señalando a un individuo que aparecía en varias fotografías junto a Teresa y los niños. Un hombre de mediana edad, con gafas y sonrisa amable. Ese es Ramón, respondió María con afecto. El mejor amigo de mamá durante muchos años. Fue como un segundo padre para nosotros después de que nuestro padre biológico desapareciera. Mamá nunca se casó con él, añadió Alejandro, aunque creo que él la amaba. Siempre estuvo ahí ayudándonos, cuidándonos. Murió hace unos 10 años, cáncer de pulmón. Manuel sintió una extraña mezcla de gratitud y celos hacia este hombre desconocido que había hecho lo que él no tuvo el valor de hacer: estar presente, apoyar a Teresa, ser una figura paterna para sus hijos. Parece haber sido un buen hombre, logró decir. Lo era, confirmó María. Aunque mamá siempre dejó claro que no reemplazaba a nuestro padre, guardaba esta foto en su mesita de noche hasta el día que murió. María pasó varias páginas hasta llegar a una fotografía que Manuel reconoció al instante. Era la misma que tenía en su bolsillo, la misma que Alejandro había enterrado junto al roble. Teresa sosteniendo al pequeño Alejandro frente a la casa número 27. Esta es la única foto que tenemos con nuestro padre, explicó María suavemente. Él la tomó, así que no aparece en ella, pero mamá siempre decía que podía sentir su presencia en la imagen, en la forma en que los capturó a ambos. Manuel sintió que le faltaba el aire. Sin pensarlo, llevó la mano al bolsillo donde guardaba su copia de la fotografía. Mamá nos contaba que papá tenía manos especiales, continuó María, con una expresión distante, perdida en recuerdos prestados. Manos que podían hacer crecer cualquier cosa. Decía que tenía una conexión única con la tierra, con las plantas. Alejandro asintió.
Siempre nos dijo que no lo juzgáramos por haberse ido, que cada persona tiene sus propios demonios, sus propias batallas. Yo siempre pensé, añadió María cerrando suavemente el álbum, que si algún día lo encontraba, lo reconocería al instante, no por su rostro, sino por sus manos, por la forma en que tocaría una planta, con ese amor que mamá describía. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, y por un momento terrible y maravilloso, el anciano jardinero sintió que ella lo sabía, que de alguna manera, a través de la intuición o el destino, María había conectado los puntos. El momento se rompió cuando Carmen entró para servir el postre. La conversación cambió a temas más ligeros, pero Manuel podía sentir la mirada ocasional de María sobre él, estudiándolo, como si buscara confirmar una sospecha que no se atrevía a formular completamente. Después de la cena, Alejandro fue llamado por una emergencia de trabajo, dejando a Manuel y María solos en la terraza, contemplando el jardín bajo la luz de la luna. «Es curioso», dijo María después de un largo silencio. «Toda mi vida he imaginado cómo sería conocer a mi padre. ¿Qué le diría? ¿Qué preguntas le haría?» Manuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y qué le preguntaría si pudiera? María reflexionó un momento mirando hacia el roble recién plantado. No le preguntaría por qué se fue. Creo que entiendo eso mejor de lo que él mismo podría explicar. Hizo una pausa. Le preguntaría si alguna vez pensó en nosotros, si se preguntó cómo estábamos creciendo, quiénes nos estábamos convirtiendo. Estoy seguro de que lo hizo, respondió Manuel, su voz apenas un susurro. Estoy seguro de que no hubo un solo día en que no pensara en ustedes. María lo miró con intensidad. ¿Cómo puede estar tan seguro, señor González? Manuel sostuvo su mirada, al borde de una confesión que podría cambiarlo todo, porque ningún padre, por más lejos que esté, puede olvidar completamente la sangre de su sangre. El silencio que siguió a las palabras de Manuel parecía contener el peso de 4 décadas. María lo miraba fijamente, como si intentara descifrar un texto antiguo escrito en su rostro. «Señor González», dijo finalmente, su voz apenas audible, «¿quién es usted realmente?» El momento de la verdad había llegado. Manuel podía seguir ocultándose, seguir siendo simplemente el jardinero contratado para embellecer la propiedad. O podía, por primera vez en su vida, enfrentar las consecuencias de sus acciones con valentía. Lentamente, sacó de su bolsillo la fotografía desgastada que había llevado consigo durante 40 años, la misma imagen que habían estado viendo en el álbum familiar. La colocó sobre la mesa, junto a la versión que María y Alejandro conservaban. «Esta foto», comenzó Manuel, su voz quebrándose ligeramente, «la tomé yo, un domingo de primavera, justo después del tercer cumpleaños de Alejandro». María observó las 2 fotografías idénticas, su respiración acelerándose visiblemente. Sus ojos se elevaron para encontrarse con los de Manuel, ahora llenos de lágrimas contenidas. «Papá», susurró, no como una pregunta, sino como una afirmación. Una verdad que quizás había intuido desde el primer momento en que lo vio. Manuel asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, sonaba ronca por la emoción. «No merezco que me llames así», dijo. «No merezco estar aquí en tu vida, en la de Alejandro. Pero sí, soy el hombre que los abandonó hace 40 años». María permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper este frágil momento de verdad. Sus ojos, tan parecidos a los de Teresa, estudiaban cada línea del rostro de Manuel, quizás buscando al joven padre que nunca conoció en las facciones del anciano que tenía delante. «Alejandro debe saberlo», dijo finalmente. «Lo sé», asintió Manuel, «y aceptaré cualquier reacción que tenga. Si quiere que me vaya, me iré.
Si quiere que me quede solo como jardinero, sin revelar mi identidad, respetaré su decisión. ¿Por qué ahora?, preguntó María. ¿Por qué después de tanto tiempo? Manuel miró hacia el jardín, hacia el roble que habían plantado juntos. No fue planeado, confesó. Cuando la agencia me envió aquí, no tenía idea de quién era Alejandro Rivero. El apellido de Teresa era Gutiérrez. Nunca supe que ella usaría su apellido de soltera para ustedes después de que me fui. Hizo una pausa. Pero cuando lo vi, cuando escuché su historia, supe inmediatamente quién era. Cada día desde entonces he luchado con la decisión de decirle la verdad. ¿Y qué te hizo decidirte finalmente? Manuel sacó el anillo de Teresa de su bolsillo. Encontré esto entre las cosas que guardó tu madre. A pesar de todo lo que hice, a pesar de haberla abandonado con 2 niños pequeños, ella guardó este símbolo de una promesa que rompí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di cuenta de que le debía, a ella y a ustedes, al menos la verdad. Por una vez en mi vida, debía hacer lo correcto, sin importar el costo personal. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Alejandro regresaba de su llamada telefónica, completamente ajeno al momento trascendental que acababa de desarrollarse. Perdón por la interrupción, dijo, notando la tensión en el ambiente. ¿Ocurre algo? María miró a Manuel, una pregunta silenciosa en sus ojos. Manuel asintió levemente. Alejandro, comenzó María, su voz suave pero firme. Hay algo que necesitas saber. Mientras María explicaba, Manuel observaba cada cambio en la expresión de su hijo. Incredulidad inicial, confusión, sorpresa y finalmente una mezcla indescifrable de emociones que Manuel no podía interpretar completamente. Alejandro permaneció en silencio cuando María terminó, sus ojos fijos en las 2 fotografías idénticas sobre la mesa. Luego, lentamente, levantó la mirada hacia Manuel. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Una palabra que contenía 40 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de cumpleaños y navidades vacías. No hay justificación, respondió Manuel, sosteniendo la mirada de su hijo. Podría decirte que tenía miedo, que sentía que les había fallado al perder mi trabajo, que creía que estarían mejor sin mí. Podría contarte sobre mis propios demonios, mi propia infancia sin padre, pero nada de eso justifica lo que hice. Nos abandonaste, dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una emoción apenas contenida. Mamá trabajó hasta el agotamiento para mantenernos. Hubo noches en que no comía para que nosotros tuviéramos suficiente. Lo sé, respondió Manuel, sintiendo que cada palabra era un puñal merecido. Y viviré con esa culpa hasta mi último día. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no llamaste siquiera? Porque soy un cobarde, admitió Manuel. Cada día que pasaba hacía que volver fuera más difícil. Formé otra familia, tuve otros hijos, pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ustedes, de preguntarme cómo estarían, de arrepentirme de mi decisión. Un silencio pesado cayó sobre la terraza. María observaba a su hermano, respetando su proceso, permitiéndole absorber esta verdad que transformaba la narrativa de toda su vida. Finalmente Alejandro se levantó. Necesito tiempo, dijo simplemente, y se retiró al interior de la casa. Manuel asintió aceptando la respuesta. No esperaba perdón, no lo merecía. El simple hecho de que Alejandro no le hubiera ordenado marcharse inmediatamente ya era más de lo que había osado esperar. Dale espacio, aconsejó María cuando quedaron solos nuevamente. Ha pasado toda su vida preguntándose por qué su padre lo abandonó. Ahora tiene que reconciliar al padre ausente de sus recuerdos con el hombre que ha estado trabajando en su jardín, con quien ha compartido confidencias. ¿Y tú?, preguntó Manuel tímidamente. ¿Cómo te sientes tú?
María contempló la pregunta por un largo momento antes de responder. No lo sé completamente todavía, admitió. Nunca te conocí, así que no siento la misma traición que Alejandro, pero también perdí algo, la posibilidad de una infancia con padre, la seguridad que eso podría haber traído. Hizo una pausa. Sin embargo, también veo a un hombre anciano que ha cargado con su culpa durante décadas y que finalmente encontró el valor para enfrentarla. Manuel asintió, agradecido por la honestidad de su hija. No espero formar parte de sus vidas, dijo. Solo quería que supieran la verdad. Y quería terminar el jardín como mi regalo final, mi forma de pedir perdón sin palabras. El jardín, reflexionó María. Ahora entiendo por qué cada elemento parecía contar una historia tan personal. Era tu historia, nuestra historia. Sí, confirmó Manuel. Cada sendero, cada planta, cada piedra tiene un significado. Es mi confesión, mi testamento. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Manuel continuó trabajando en el jardín con sus ayudantes, aunque Alejandro ya no se unía a él en sus caminatas vespertinas. Lo veía ocasionalmente observando desde la ventana de su estudio, pero respetaba su necesidad de distancia. María, en cambio, pasaba horas junto a Manuel mientras trabajaba, haciendo preguntas sobre su vida, sobre los años perdidos. Nunca con reproches, sino con una curiosidad genuina por conocer al hombre que era su padre biológico. Una semana después de la revelación, mientras Manuel plantaba un grupo de lirios blancos, las flores favoritas de Teresa, según había aprendido de María, Alejandro apareció en el jardín. Se acercó lentamente, observando el trabajo avanzado. «Es hermoso», dijo finalmente. «El jardín. Es exactamente lo que imaginé, pero mucho más significativo ahora que conozco su verdadero simbolismo». «Gracias», respondió Manuel simplemente, sin saber qué más decir. Alejandro se arrodilló junto a él, tomando uno de los lirios aún sin plantar. «Mi madre te amó hasta el final», dijo, sin levantar la vista de la flor. A pesar de todo, nunca permitió que María o yo habláramos mal de ti. Siempre insistió en que había bondad en ti, incluso cuando yo no podía verla. Teresa siempre vio lo mejor en las personas, respondió Manuel, su voz quebrada por la emoción. Era mejor de lo que merecía. Sí, lo era, concordó Alejandro. Hizo una pausa antes de continuar. No puedo perdonarte, no todavía. Tal vez nunca pueda hacerlo completamente. Lo entiendo, asintió Manuel. Pero, continuó Alejandro, finalmente mirándolo a los ojos, me gustaría conocer al hombre que eres ahora. No como el padre que me abandonó, sino como la persona que ha creado este jardín, que ha tenido el valor de enfrentar su pasado. Manuel sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de culpa y vergüenza que había llevado durante décadas. Me gustaría eso, logró decir. Juntos, en silencio, terminaron de plantar los lirios alrededor del roble, padre e hijo separados por 40 años de ausencia, unidos ahora por el simple acto de cultivar la vida en un jardín que contaba su historia compartida. Al atardecer, María se unió a ellos. Los tres permanecieron juntos frente al roble que habían plantado al principio, que ya mostraba signos de afianzarse en su nuevo hogar. «Tiene raíces fuertes», comentó Alejandro, arrodillándose para tocar la base del tronco. «Sobrevivirá». Manuel miró a sus hijos, estos adultos extraordinarios que habían crecido sin él, que habían florecido a pesar de su ausencia. No podía cambiar el pasado, no podía recuperar los años perdidos, pero quizás, como este jardín que estaban creando juntos, podían construir algo nuevo sobre los cimientos del dolor compartido, algo que con tiempo y cuidado podría crecer para convertirse en su propio tipo de belleza.